Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa y preciosa mañana, nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios, que en su gran infinita misericordia nos da siempre la oportunidad, queridos hermanos, de vivir siempre, queridos hermanos, nos da la oportunidad nuestro Dios de buscar siempre a nuestro Padre Celestial. Un tiempo especial que nos da Dios, queridos hermanos, de buscarle en su camino, realmente de cambiar nuestra vida. Vivimos tiempos especiales. Vivimos tiempos donde el Evangelio cada día va a ir creciendo en el amor del Señor, pero cada día también va a estar siendo odiado. Vivimos en un tiempo donde a los hombres les importa más la libertad, les importa más sus decisiones, pensando de que el libre albedrío, Dios les da esa libertad. En Cristo Jesús no hay libre albedrío. Simplemente el libre albedrío existe o el libertinaje existe sin tener a Cristo. El hombre hacer con su vida lo que quiera porque no tiene a Jesús. Pero estando Jesús, está sujeto a su mandato, está sujeto a un amor, porque lo que entregamos a nuestro Dios es un amor. Hacemos las cosas por amor a Él. Vivimos en un tiempo donde el amor de muchos se enfriará. Vivimos en un tiempo donde dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo negarán. Vivimos en un tiempo donde hay que discernir entre lo falso y lo verdadero. Vivimos en un tiempo donde hay que hacer separación entre la luz y las tinieblas. Hay que hacer separación entre Cristo y Belial. Hay que hacer separación entre el ídolo y el templo de Dios. Hay que hacer separación entre el incrédulo con el crédulo, con el creyente. Hay que hacer separación entre el mundo y el reino de Dios. Hay que hacer separación entre Cristo y el diablo. Que el Señor lo reprenda. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde el maltrato es legal. Donde la injusticia es legal. Donde la burla es legal. Donde el rechazo es legal, donde el maltrato es legal, donde cada día el hombre se acostumbra. Mira, hermano, yo estoy convencido plenamente, porque yo lo logro ver en las Escrituras, plenamente convencido que la persecución viene de adentro, el maltrato viene de adentro. Por eso el Señor menciona algo, hermano, que es importante. Habla de todo lo que la amistad con el mundo. O almas adúlteras, gente infiel, hermano. Hay mucha gente infiel. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que en Él ha hecho morar en nosotros anhela celosamente? Y que Él da gracia, Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vivimos en un mundo de maltrato. Vivimos en un mundo, queridos hermanos, de odio. Vivimos en un mundo realmente, queridos hermanos, que eso de amar a Dios hay que estar muy por encima de nuestros propios intereses. O almas adúlteras, gente infiel, gente que dice que ama a Dios, pero en realidad lo odia. Una de las cosas que Pablo entendía, queridos hermanos, que le lograba entender a este de
de Pablo, cuando dice, queridos hermanos, que en el libro de Hechos 9, versículo 5, dijo: Señor, ¿quién eres? Cayendo en tierra oyó una voz que decía, oyó una voz, fíjese, es importante la voz de Dios en este tiempo. Cayendo en tierra, en Hechos 9, versículo 4, cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dado dar cosas contra el aguijón. Temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vemos que Pablo recibe una voz le habla a Pablo. Esa voz que escuchó Pablo, queridos hermanos, le dice: ¿por qué me persigues? Pablo quería, hermano, que sin darse cuenta era enemigo de Cristo, era enemigo de Dios. Creía que estaba haciendo las cosas correctamente. Se dedicaba a perseguir, a maltratar, queridos hermanos, realmente al pueblo de Dios. Sin darse cuenta, él amaba al Señor, pero sin darse cuenta estaba en contra del Señor. ¿Se da cuenta usted, queridos hermanos, que recibe una voz? Él tenía conocimiento de las Escrituras. Él estudiaba las Escrituras. Era uno de los que rebasaba, queridos hermanos, en conocimiento, porque tenía una muy buena preparación por parte de un maestro llamado Gamaliel. Algunos dicen que para ser un maestro de Gamaliel se necesitaba aprenderse la Biblia. O sea, de la A a la Z era muy bueno estudiándolo, había aprendido muy bien. Dice que era para pertenecer al Consejo del Sanedrín tenían que ser los más conocedores de ella. De tal manera, queridos hermanos, que él era un estudioso de las Escrituras. Era un predicador de Biblia. Pero él no había escuchado la voz de Dios. Yo creo firmemente, hermano, que la predicación, hoy están siguiendo muchas iglesias, están siguiendo la predicación de la Biblia. Pero nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, no seguimos la predicación de la Biblia. Tengamos mucho cuidado con eso, porque hay quienes predican Biblia, pero nosotros predicamos que la gente oiga la voz del cielo. Se predica Biblia, pero no predican la voz del cielo, esa voz que amonesta desde el cielo. Una voz amonestó a Pablo en tiempos de persecución. En tiempos, queridos hermanos, en estos tiempos que estamos de persecución, que se levantarán mucho maltrato. La gente no sabe, queridos hermanos, que el hacer acepción de personas es un delito delante de Dios. Que Dios no tolera, que Dios no perdona. Queridos hermanos, no perdona en el sentido de que no es que se vaya a condenar, sino que trae una consecuencia a la vida de alguien cuando hace acepción de persona. Cuando sus amistades son el mundo, pero odia a la iglesia de Cristo. Nosotros no predicamos Biblia, sino predicamos una voz que nos amonesta desde el cielo. La predicación de hoy en este tiempo tiene que ser la voz del cielo, no la voz de un predicador, no la Biblia. Nosotros no predicamos Biblia, vuelvo a repetirle, predicamos la voz del cielo. ¿Por qué la voz del cielo? Porque la voz del cielo tiene una característica para este tiempo. Nosotros tenemos que entender que la predicación del tiempo final tiene que ser basado en el tiempo final. Tiene que ser basado en un porqué. No somos, vuelvo a repetirle, y algo decía ayer, que nosotros no somos una iglesia de 4 paredes. Nosotros somos una iglesia caminante. Una iglesia que camina, que siente, que oye, que percibe las cosas del Espíritu. Pero la iglesia que anda en el Espíritu, no en la carne. Hay una iglesia carnal y una iglesia espiritual. El carnal, dice en el libro de Gálatas, dice que persigue. Dice en Gálatas que esta iglesia carnal, una iglesia niña, una iglesia inmadura, una iglesia, queridos hermanos, que su caminar es Biblia, ¿verdad? Su caminar es
Si dicen, es que es una predicación, cuando usted ve ese mensaje de que un mensaje bíblico, un mensaje basado en las Escrituras. Oh, no. Ciertamente el mensaje sí, pero es por ciento Biblia. No. Cuando ustedes escuchen ese mensaje del mensaje de solo Biblia, tenga mucho cuidado. Porque nosotros no predicamos Biblia. Nosotros predicamos la voz del cielo. Le voy a explicar por qué. ¿Cuál es la voz del cielo que hoy se está sonando a este mundo? Gálatas 4, versículo 28, dice, así que hermanos, dice, no hermanos nosotros como Isaac, como hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también ahora. Hay una persecución de los que son esclavos, de los que hermanos, y algunos de los que son libres. Esta persecución, como le pasó a Pablo. Pablo era un hombre carnal. No había recibido al Espíritu Santo, que no le había dado a entender, queridos hermanos, de qué lado estaba. Hoy la gente no sabe de qué lado está. Se dicen ser cristianos. Son cristianos de iglesia, son cristianos bíblicos, pero no son cristianos de la guianza del Espíritu Santo. No son cristianos, queridos hermanos, basados en la voz del cielo. Porque estos son carnales. Hay mucho cristiano carnal. Mucho cristiano carnal que su hermano carnal que su propósito, que su evangelio. Fíjense, está interesante. Su evangelio, hermano, es perseguir a todo cristiano, condenarlo, o juzgarlo, odiado, vituperado, o sea, hermano, que a todo mundo les cuentan su vida. Hermano, que vituperio, hermano, también significa que todo cristiano hoy, estos carnales, su evangelio es perseguir, vuelvo a repetir, su propósito es perseguir. Es maltratar, es condenar, maltratar. Y eso es interesante, que nosotros lo entendamos. Maltratar. Hermano, separarse de ellos. Ay, hermano, es que es muy difícil para la gente que no anda en el Espíritu entender esto. Muy difícil. Si uno que está buscando todos los días, hermano, apenas logra uno entender algo de Dios, ¿qué será con la gente que no agarra su Biblia, que no tiene comunión con Dios? ¿Qué será la gente que realmente se sostiene por medio de su creencia y no por medio del conocimiento? La fe no es una creencia, la fe es un conocimiento. El que conoce obedece. Es muy difícil. Mucha gente lee, mucha gente ora, pero no se les revelan muchas cosas. No se les revela, queridos hermanos, porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo oraba. Pablo era un hombre, hermano, de ayuno. Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre sometido a las Escrituras. Pero era carnal. Era carnal. Era un hombre de iglesia, pero era carnal. Porque lo demuestra, queridos hermanos, causando persecución. Su vida, queridos hermanos,
era un hombre completamente infiel. Amaba el mundo, amaba las amistades, amaba quedar bien con los demás. Por eso él mismo llega a decir algo. Él mismo llega a decir algo. Cuando dice que si él agradara a los hombres, al principio él agradaba a los hombres. Acordémonos que la doctrina del fariseísmo, era que le gustaba más la gloria de los hombres más que la de Dios. Por lo tanto, podemos decir que Pablo, queridos hermanos, era un hombre que le gustaba recibir la gloria. Por eso dice, o busco, dice en Gálatas versículo 1, versículo 10, dice, pues busco, dice, pues como antes he dicho también, ahora lo repito, si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre según alguno dice, sino que por pura revelación, sino por revelación de Jesucristo. Vean lo que dice Pablo. De manera dice que habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y los asolaba. Vean el comportamiento que tenía el mismo Pablo. Anuncia, queridos hermanos, que anuncia el comportamiento que tenía cuando era carnal. Por eso dijo él, cuando yo era niño, está hablando que los niños eran carnales. Cuando yo era un carnal, yo perseguía a la iglesia. Mi conducta hacia ellos era completamente reprobable. Eran muy duros con los de su iglesia. Eran muy duros con aquellos que encontraba él que pecaban. Era muy duro con aquellos que encontraba dentro de la iglesia, queridos hermanos. Y los maltrataban, los perseguía, los mataba. Se levantaba contra ellos. Esa actitud, esa conducta, hoy ¿qué es lo que le cambió realmente la vida a Pablo? Una voz del cielo. No fue una predicación, no fue su estudio, fue una voz del cielo. Una voz que realmente, hermano, por eso nosotros no predicamos Biblia, porque el que predica Biblia, hermano, va a terminar odiando, va a terminar persiguiendo. Nosotros no predicamos Biblia. Un día de esto vamos a predicar, queridos hermanos, algo que le decía a la iglesia ayer, que aún lo que dice en la Escritura, hermano, cuando usted ve en el libro de Primeras de Corintios 13, y eso es lo que pasa hoy, hermano, es lo que pasa hoy. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, otra versión dice, si tuviera yo todo el conocimiento, si tuviera yo toda la revelación, los misterios, dice, si tuviese toda la fe, de tal manera que hiciese trasladar los mundos, si no tengo amor, nada soy. Si tuviera todo el conocimiento, si tuviera toda la fe, si tuviera toda la profecía, si tuviera los dones, si tuviera yo todo, y no tienen amor, dice, nada soy. ¿Por qué razón dice eso? ¿Por qué razón nos vamos a encontrar con iglesias, nos vamos a encontrar con creyentes que son buenos profetas, tienen muy buena palabra? O sea, Dios los usa realmente, queridos hermanos, en los milagros y todo esto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen tanto conocimiento? Claro, no más que Daniel, no más que Moisés, no más que Salomón, no más que todos ellos. No más, la Escritura dice que ninguno como ellos. Pero, ¿por qué? Porque ellos reciben todo este conocimiento, mucho conocimiento, porque ellos se lo pidieron a Dios. Pero una cosa les faltaba en su vida: no tienen amor. Por eso Pablo tenía todo un conocimiento, pero le faltaba algo: no tenía amor. Por eso no se deje llevar
El que dice, no se deje llevar a usted o se impresione por tener una iglesia grande, por ser famoso su apóstol, su pastor, por ser famosa la iglesia, por ser famoso el grupo de alabanza, por ser famosos en todo. Y que piensen, hermano, que ponte más grande es porque la unción, la presencia. No, hermano, hay que mirar algo dentro de una iglesia. El amor. El amor. El amor hacia las almas. Y el amor hacia las almas, queridos hermanos, está basado en algo tan especial, que la gente aprenda a oír la voz del cielo. La voz del cielo. ¿Qué le cambió la vida a Pablo? La voz del cielo. Era un hombre carnal que estaba acostumbrado a predicar Biblia, pero no la voz del cielo. Él ahora entonces habla de una revelación. Habla de una predicación por revelación. Esta palabra revelación significa también sueños, significa visión. Por eso dice que él tuvo una visión, se le apareció algo fuera de este mundo. Veía las cosas de una manera diferente. Pero esa voz del cielo le cambió completamente la vida. Y es la que hoy se está predicando en este tiempo, la voz del cielo. No predicamos Biblia. Por mucho conocimiento que tengan, no predicamos Biblia. Predicamos la voz del cielo. Por eso dice en Hebreos 12, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros que desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz, oiga lo que dice, la voz del cual conmovió toda la tierra, pero ahora se ha prometido diciendo, mira, hermano, esta voz que predicamos hoy, la voz del cielo, la voz de la visión, la voz de la revelación, la voz de lo que Dios está hablando hoy. Dice que no escaparon aquellos que conmovió la tierra, pero que ahora se ha prometido diciendo, aún más conmoveré solamente la tierra, sino también al cielo. Esta voz que los amonestaba, esa voz que amonesta desde el cielo. Mirad que no desechéis al que habla, al que amonesta desde el cielo, esa voz del cielo, la voz del cielo. Nosotros no predicamos Biblia. Es que predica muy bonito, esa predica muy bonito, hermano, déjese de cuenta. Hermano, si un predicador es halagado por lo que predica y no por lo que habla de parte de Dios, por eso vamos a ver de qué parte de Dios, queridos hermanos. Y hay cosas tan delicadas en este camino que hay que entender, que delante de Dios no se pasan por alto. Que no importa cuántas actividades, cuánta Biblia tengan, cuánto conocimiento tengan, cuántos años tengan, no importa. Hay detalles dentro del Evangelio que se tienen que cuidar, y no solamente se tienen que cuidar, sino te tienen que enseñar, porque siempre el Evangelio tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Si algo tenemos para que se cumpla la bendita palabra. Pablo no podía cumplir la palabra, todo lo que había aprendido. De hecho, luego vamos a hablar realmente de las basuras, porque Pablo dijo que aún todo ese conocimiento que había recibido era basura. Le llegó a provocar en su corazón realmente, queridos hermanos, una afectación a su vida. ¿De qué sirve tanto conocimiento? Por eso dice, si tuvieras todo el conocimiento, si te disipulan y tienes tanto conocimiento, pero no se te ha revelado realmente la voz del cielo. Es un cristiano carnal que no escucha la amonestación del cielo. Y por eso tenemos en este tiempo mucho cristiano, mucho creyente carnal que vive, que son los que van a iniciar la persecución o son los que están iniciando la persecución. Nosotros no predicamos Biblia. Usted saca un tema de la Biblia. Es un tema de la Biblia. Porque le gustó, porque cree que es así. Pero nosotros no predicamos ningún tema de la Biblia. Nosotros no predicamos Biblia porque la letra mata y el espíritu vivifica. O sea que tenemos que recibir una revelación como lo recibió Pablo. Un mensaje del cielo. Y es el mensaje que hoy el Señor está hablando. Estamos en el tiempo final. Esto se va a acabar pronto. Y esta voz del cielo dice que los amonestaba. Interesante, hermano, porque esta palabra amonestar
Esta palabra amonestar dice que significa, o sea, que Dios está amonestando ya desde hoy, está amonestando desde el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba amonestando, una voz del cielo, no Biblia. Pablo, vuelvo a repetir, predicaba Biblia y estaba completamente errado. Tenía una actitud hacia los propios hermanos, hacia la propia iglesia, que no tenía con los demás, que no tenía con los demás. Por eso la gente carnal, cristianos carnales que predican Biblia, van a ser muy duros, van a ser, queridos hermanos, perseguidores, van a maltratar, se van a levantar con los de su propia sangre. Pero dice que esta voz que los amonestaba significa, a palabra amonestar, significa revelar el mensaje divino. ¿Qué es lo que dice Pablo? Mi revelación, o sea que Pablo lo que recibió fue una amonestación. Por eso le digo, Pablo, ¿por qué me persigues? Fue una amonestación, fue un llamado de atención. Y es cuando él entiende muchas cosas. Recibe una amonestación, recibe una advertencia. Y esta palabra amonestar también significa ser avisado por revelación, también significa ser advertido. Significa dar respuesta a los que piden consejo, consultas. Significa dar respuesta a los que piden consejos. Lo que representa, queridos hermanos, que sea que nuestro Padre Celestial le dio una advertencia. La voz del cielo, Jesucristo le dio una advertencia a Pablo. Seriamente. Una de las cosas que Pablo tuvo que entender, hermano, es el arrepentimiento, porque tenía una actitud contra el pueblo de Dios que perseguía, contra el mismo Jesucristo a quien perseguía. Hoy la gente no cree que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, representa a Cristo donde quiera que esté. Por eso dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Cristo está en su vida de ellos. La persecución, queridos hermanos, que mucha gente cristiana ciega no se van a dar cuenta contra quién se están dando golpes. No pueden perseguir a un cristiano, no pueden levantarse contra un cristiano que está luchando por cambiar, que está esforzándose por hacer su vida bien. No pueden ser duro con ellos en el sentido, no es en el sentido porque de juzgarlo y condenarlo, queridos hermanos, porque eso es un trabajo que Dios interviene en la vida de ellos. Pero hay gente cristianos que son tercos, eso es otra cosa. Hay cristianos que se rebelan. Hay cristianos, queridos hermanos, que no son ovejas, son cabritos. Y ese es otro trato. El Señor dice, ser misericordiosos con el misericordioso, severo con el severo. No seas demasiado justo, no seas demasiado bueno. O sea, las cosas como son, hermano. Pero nuestro Dios estaba advirtiendo, dice que los amonestaba desde el serio seriamente. Por eso Dios está hablando seriamente. Y dice que Noé fue advertido sobre el diluvio. Pero también esta palabra, ser avisado también a José. A José, queridos hermanos, cuando usted ve el libro de Mateo 2, versículo 19, dice que Dios le habla a José, y le dijo, saca al niño, llévatelo a Egipto. Llévatelo a Egipto. Dice que fue avisado por sueños. Recibió una revelación, una amonestación. O sea, protégelo, guárdalo, cuídalo, hasta el tiempo señalado. Noé fue advertido, dice que fue advertido. Esa palabra amonestar también significa ser advertido. Fue advertido, dice hermano, por todas las cosas que no se veían literalmente, pero Dios le mostró a Noé realmente que venía un diluvio, que venía un juicio sobre la tierra. ¿Cuál fue la advertencia que Dios le dio a Noé? Sal de ahí. La misma advertencia que se la dio a Moisés, que significa sacado del río. Noé fue sacado, queridos hermanos, de una generación. Moisés fue sacado del río.
Abraham fue sacado de su parentela. Le dijeron, sal de la tierra, de tus parientes, sal de la tierra, de las amistades del mundo, sal de esa tierra. Y Dios, hermano, cuando ves en el libro de Éxodo, que significa el Éxodo, salir de Egipto, sal. Siempre el Señor, la voz del cielo es, sal de ahí, pueblo mío. Esa es la voz del cielo, sal de ahí, no te involucres con ellos. ¿Cuál es la voz del cielo? ¿Qué es lo que estamos hoy predicando? Que hay que salir de esta tierra, que hay que salir de ese sistema, que hay que salir de las amistades, que hay que salir, queridos hermanos, al pueblo de Dios. Dios lo está advirtiendo que salga, porque en cualquier momento Dios empieza a destruir, hermano, empieza a enviar los juicios a esta tierra. Por eso el que predica Biblia se vuelve un perseguidor. El que predica la voz del cielo se vuelve alguien que saca, que huye de los carnales, que huye de la gente cristiana, que hermano que predica Biblia, que son los carnales, que son los que Pablo dice, aún mi conducta no era nada agradable. Habéis oído sobre mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremaneramente, dice, a la iglesia de Dios y los asolaba. En otro tiempo, dice, mi conducta, era tremenda mi conducta con ellos. Mi trato con ellos era muy duro. O sea que los mataba, los perseguía, les hacía mucho daño. Por eso el Señor le dijo, sal de ahí, pueblo mío. Y usted va a escuchar que el mensaje del tiempo final del Espíritu de Dios es, sal de ahí, pueblo mío. A todos los siervos de Dios, a todos los patriarcas, les digo, sal de ahí, sal de ahí. Todos tienen la misma característica de un llamado de salir. Ese es el mensaje del cielo, que hoy el pueblo tiene que salir. Por eso Apocalipsis 18, versículo 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y de guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y las reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, sal de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sal de ahí, pueblo mío. Mucho cristiano confundido. Mucho cristiano niño espiritualmente. Mucho cristiano que solamente su vida es Biblia. No es guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 10, 8, 14 dice, hermano, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos maduros. Los que dependen de la voz, de los que Dios les habla por revelación. Y una revelación de ellos es, sal de ahí. Sal de ahí, pueblo mío. ¿Por qué? Porque están conscientes de las advertencias. Están conscientes de los juicios venideros. Pero una de las cosas que le dice, sal de ahí, pueblo mío. Mucho pueblo está confundido. Hoy en este día están confundidos. Cada año celebran Semana Santa, cada año celebran todos los días festivos, los celebran. Hay iglesias que no los celebran, pero simplemente, queridos hermanos, simplemente es Biblia. Simplemente es la Biblia. Predican Biblia. Nosotros predicamos la voz de nuestro amado, y esa voz dice, sal de ahí, pueblo mío. No participes de sus pecados. No participe de sus malas obras, porque dice, porque Dios se ha acordado de sus maldades, Dios se ha acordado de todo lo que hacen. Es importante decir que hoy, tanto la idolatría, la confusión de la idolatría,
Babilonia no solamente, hermano, es la ramera, la que se prostituye, queridos hermanos, la que le gusta quedar bien. Babilonia representa a la iglesia, a los creyentes que les gusta quedar bien con la gente de afuera que con los de adentro. El carnal le gusta quedar bien con la gente de afuera, pero es maltratador con los de adentro. ¿Qué pasaría, hermano? Dice, no participes. Esto es un pecado muy grave que había cometido Pablo. Tenía un encuentro con Jesucristo. Por eso a veces a mí me da risa, hermano. De verdad, no me estoy burlando. Me da risa la gente que busca denominaciones famosas. Son incapaces de ir a una iglesia donde está empezando y realmente ayudar, hermano. Me da risa. Porque piensan que la fama de un apóstol, la fama de una iglesia, y por muy grande que sea, los hace ser muy espirituales, los hacen ser maduros, cuando en realidad no es así. Dios no está, queridos hermanos, en las multitudes. Jesús estaba donde realmente haya temor, donde haya obediencia, donde haya el amor mutuo, donde haya el perdón, donde haya la reconciliación, donde haya la convivencia. Pero no una convivencia, hermano, de interés de hacer eventos cada rato. Porque la gente está acostumbrado a estar, muchos cristianos están acostumbrados a hacer que reunión de damas, reunión de esto, reunión del otro, pero solamente es pura convivencia. Lo primero que se organizan es la comida. Pero no saben ni por qué lo hacen. No saben, simplemente es pura letra. No saben lo que Dios está hablando para este tiempo. No saben, hermano, cuán tan infiltrado está el espíritu de Jezabel. No saben qué tan infiltrado está el feminismo. No saben qué tan daños esas mujeres están causando, mucho daño dentro de sus propios hogares, de sus propios matrimonios. De muchas de esas mujeres son chismosas, son irreverentes, son, queridos hermanos, que han causado muchos problemas y todavía son tratadas como grandes damas, como grandes reverentes. Esas mismas mujeres han causado muchos problemas, esos mismos varones han causado muchos problemas, hermano, y todavía son participantes. Hoy no se ve eso. Jóvenes hermanos, participación de jóvenes hermanos que les hablan bonito del Señor, pero no están viendo el problema desde el cielo. No están viendo el problema que esos mismos jóvenes dicen en los días de Samuel, en los días de primera de Samuel 1, en el 2, perdón, 1 Samuel 2, hermano, habla específicamente qué tan grande era el pecado de los jóvenes. Menospreciaban las ofrendas de Dios. Completamente esto no lo pueden ver. No pueden ver que esos jóvenes no quieren nada con el Señor. No ven que esos jóvenes desprecian las cosas de Dios. No ven que esas cosas, ellos se burlan de las cosas de Dios. Prefieren estar en los vicios. Prefieren estar metidos en otros lados que realmente metidos con el Señor. No saben el problema que realmente está pasando. Por eso la atención tiene que estar en la familia. La atención de Dios está en la familia. Porque todos vamos a participar no como iglesia, sino como familia, como lo hizo Noé. La salvación es familiar, no es congregacional. Así que si usted, hermano, como pueblo de Dios, no te preocupa por tu familia para que tu familia sea salva y estás creyendo que están metido en una congregación te va a salvar todo eso, no, preocúpate, la salvación empieza en casa, serás salvo tú y toda tu casa. Pero sé más realista. No vaya a hacer cosas que en vez estamos tratando mejor a la gente de afuera que los de adentro. Porque este fue un error que tuvo Pablo, que tenía tanta letra, que lo único que hacía es perseguir su propia familia, su propia casa. Vean lo interesante de esto, porque dice que no participes, pueblo mío, la voz del cielo, predicamos la voz del cielo. No participes, escuchamos, bendito Dios.
Dice, significa partícipe, significa junto a otros. No participes con otros. No te sientes con otros. También significa tener comunión con otros. También significa, viene de la palabra sunkoinoe, que significa compartir, participar juntos, tener comunión juntos, ser participantes juntos. ¿Dónde Dios envía la bendición, hermano, y la vida eterna? ¿En el pueblo de Dios o con la gente que odia a Cristo? Con la gente que aborrece a Cristo, con la gente que habla mal de Cristo, que habla mal de la iglesia. No participes con ellos. ¿Por qué tienen mejor trato con la gente que odia a Cristo? Gente que está a punto de irse al infierno. Gente, hermano, que rechaza el evangelio, que no quieren. ¿Por qué tienen mejor trato? ¿Por qué conviven con ellos? El punto es esto. Es que Pablo cuando veía a los cristianos fallar, equivocarse, se les iba con todo. Y lo que a Dios le molesta, hermano, que hoy un cristiano no trate igual. Si usted es celoso de la palabra y ves que un hermano cae, falla, se equivoca y es duro con eso, ¿por qué no trata a los demás igual? ¿Por qué no tratan a esas reuniones de amistades que no tienen nada que ver con Cristo, que odian a Cristo? ¿Por qué no los tratan igual? ¿Por qué persiguen solamente a la iglesia de Cristo y con la gente de afuera quieren quedar bien? ¿Saben por qué? Porque son carnales. Porque ellos no quieren salir de esas amistades, no quieren salir de participar con ellos. Aún no importa si están desordenados, no importa si no buscan a Dios, no importa si no quieren nada con Dios. Ahí pura risa, pura diversión. No importa, a ellos no les importa, a ellos no les importa sus pecados. Ellos no les importa, sabes tú que están haciendo esto y lo otro. Y los tratan bien. ¿Por qué así no son con la iglesia de Cristo? ¿Por qué no son así con la iglesia de Cristo? ¿Por qué no son? Que sabe que los demás andan desordenados, tienen todo tipo de fallas. Pero la iglesia que se está esforzando por cambiar, y por eso, ahí sí no se las perdonan. No se las perdonan. Si ven a un pastor, si ven a un hermano, si ven a cualquiera que falle dentro de la iglesia, o se van de la iglesia, o se levantan contra ellos, se apartan de ellos, se alejan de ellos. ¿Por qué no lo hacen con la gente que en realidad sí son físicamente diario lo están haciendo? ¿Por qué razón? Porque son niños en Cristo, porque están involucrados dentro de la Babilonia. Pero como tienen Biblia, la Biblia los manda a juzgar a los de adentro, y a condenar a los de adentro, a señalar a los de adentro. Pero la voz del cielo nos enseña a perdonar a los de adentro. Nos enseña a amar a los de adentro. No amar a los que te aman, sino amar al enemigo. Por eso nosotros predicamos la voz del cielo, que predica arrepentimiento, que predica reconciliación, que predica unidad, que predica perdón y saber perdonar, pedir perdón y saber perdonar. Convivir y tener más de gran estima a la gente de Cristo, más que la gente de afuera. Lo interesante de esto es que nosotros predicamos la voz de dejen de participar con la gente de afuera. ¿Qué comunión entonces pueden tener? ¿Por qué no son duros? ¿Por qué no les predican a ellos el evangelio? Esta palabra también, no participéis, significa, hermano, compartir las cosas materiales con alguien con necesidad. Oh, qué injustos son. Hay mucha injusticia, hermano, dentro de la iglesia. Hoy a muchos cristianos no les importa su vida. Pero que no vaya a ser uno de la iglesia, porque se los acaban. Con ellos no comparten ni un plato de comida, pero con la gente de afuera significa compartir las necesidades, compartir. ¿Cómo son de ayudadores con la gente de afuera?
con la gente que no ama a Cristo, con la gente que odia a Cristo, con la gente que tiene tremenda estatua de la Virgen. Oh, hermano, cómo son de serviciales, cómo quedan bien con sus patrones, con sus patronas, con su negocio, con todo mundo quedan bien. A ellos les gusta quedar bien con todo mundo. Pero no vayan a pedirle un favor dentro de la iglesia. No vayan a pedirle un favor a un hermano, porque yo lo he visto, no lo quieren hacer, hermano. Pero donde hay un plato de comida, donde les gusta que les halaguen quedar bien, ahí están. Y perdonen la expresión, mucho cristiano arrastrado. Les gusta quedar bien. Dice también esta palabra partícipes, significa compartir la culpa con pecadores. Oh, yo te entiendo que eres un pecador. Hay que amar a los pecadores. Bueno, a los de adentro o a los de afuera. Porque entonces el pueblo de Dios no puede hacer acepción de personas. Si hace acepción de personas, está persiguiendo a la iglesia. Por eso Pablo dice, mi conducta era reprobable. O sea que por eso cuando usted ve que Pablo reprende a Pedro, lo reprendió por su conducta. Cuando estaba con los gentiles, le gustaba quedar bien ahí y hablar mal de los judíos. Y cuando estaba con los judíos, le gustaba quedar bien con los judíos y hablar mal de los demás. ¿Qué hipócrita?, le dijeron. Eres un hipócrita, Pedro. Por eso la hipocresía dice que la hipocresía no viene del mundo. La hipocresía viene de adentro. Que les gusta quedar bien con todos. Pero son muy estrictos, muy especiales, odiando el pecado a los de adentro. Ah, qué tremendo, hermano. ¿Sabe? Esa es la diferencia entre predicar Biblia y predicar la voz del cielo. Porque la voz del cielo nos hace perdonar y clamar, hermano, y realmente el decir, sal de ahí, pueblo mío. O sea, ¿qué haces allá quedando bien con la gente de afuera? Y tú no soportas. Por eso cuando usted ve la predicación, queridos hermanos, de las iglesias, usted ve, tú que no soportas a los malos. Yo también le digo al Señor, tú que no soportas a los falsos apóstoles, yo también. Y tú que no haces esto y también no soportas. Y el Señor dijo, no, yo también. Pero cuando parecía la iglesia de donde estaba Jezabel, dice, ay, tú soportas a los malos, aguantas a los malos, tú los toleras. Ah, eso sí, te gusta quedar bien con ellos. Ay, tú no los reprendes. Tú no les hablas de salvación. Son cristianos hipócritas, perdón, hermano, son cristianos hipócritas, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Que les gusta quedar bien con todos, estar bien con todos, ayudar a todo mundo, convivir con todos. No importa si saben su vida, no importa si odian a Cristo, no importa si odian el Evangelio, no importa. Porque les gusta quedar bien con todos. Pero no vaya a caer un hermano, no vaya a caer una hermana, no vaya a caer un joven, no vaya a caer el pastor, no vaya a fallar alguien, porque se le van con todo. Eso hacía Pablo, porque no tenía el Espíritu. No participes con ellos. Por eso dice el Señor, dice, no participéis con ellos. Están confundidos ustedes. Ustedes odian al pueblo de Dios, pero no odian a los que realmente están pecando. Cristo está salvando gente, hermano, no gente justa, no gente buena, no gente santa, gente pecadora. Gente que falla, que se equivoca todos los días, gente que comete errores. Pero está luchando consigo mismo, no está luchando con los demás. Por eso gente hipócrita son que les gusta participar con la gente que odia a Cristo, que menosprecia a Cristo, con la gente idólatra, les gusta quedar bien. ¿Por qué no odian? ¿Por qué no los tratan igual como tratan si alguien falla o se equivoca? ¿Por qué razón? Por hipócritas. Porque tienen mucha letra. Ese es el problema, hermano. Que en la iglesia
Todos venimos a recibir, oh, bonita palabra. Pero ¿hacia dónde corren? A quedar bien con todos y a buscar fallas dentro del pueblo de Dios a los hermanos. Buscar fallas. ¿Por qué no buscan fallas también en la gente de afuera y tienen la misma actitud? ¿Por qué razón? Porque están dentro, están confundidos. No, a ellos no les importa quién tipo de... A ellos les gusta su beneficio. Odian el evangelio. A ellos no odian participar con ellos. Usted sabe que eso Dios lo condena. Dios lo condena. Y lo condena fuertemente. Usted lo puede encontrar en el libro, hermano, en los Salmos 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes y el tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y te echa a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas en contra de tu hermano, de tu hermano espiritual. Mira contra quién estabas. Estabas con las peores personas que no se arrepienten de sus pecados. Estabas con la gente que no tiene nada que ver con Cristo. Y ahí tú tomabas asiento. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Eso fue lo que le dijeron a Pablo. El encuentro que tuvo Pablo con el Señor. Dice: ¿por qué me persigues? Te están dando cosas duras contra el aguijón. Lo reprendieron. Tú persigues a mi pueblo, ves fallas en mi pueblo, estás atacando a mi pueblo, pero tú estás con esto y lo otro, con gente que realmente me odia. Con ellos sí aplaudes, con ellos convives, con ellos participas, con ellos los ayudas. Pero si ves, tú te apartas de los hermanos, tú te apartas de la iglesia. Por eso la gente, aquellos que dicen: es que la iglesia me lastimó. Mira, hermano, no crean en tanta mentira. Son gente mala. Gente que no tiene el Espíritu de Dios. Que realmente el Señor le dijo: oh, mira, te las voy a poner delante de tus ojos. Tú te sientas con la gente que no tiene nada que ver y al pueblo que está cambiando. Acuérdese lo que pasó con Balaam. Era un profeta de Dios para guiar al pueblo y terminó siendo un adivino, buscándole fallas. Se dedicaba a buscarle fallas. ¿Por qué no buscaba falla en Barak? En Balaam, o sea, ¿por qué no buscaba falla en los brujos, en los satánicos, en aquellos? ¿Por qué no buscaba fallas ahí? Los reprendía y les hablaba del Señor. Ay, hermano. Corren detrás de los malos, les fortalecen, los animan, se las pasan bien disfrutando la vida. Pero si son sus pastores, si son los hermanos, si es la esposa del pastor, si son la iglesia, sí son. Vamos a aplicar la palabra ahí. Vamos a aplicarla, a juzgarlos, a condenarlos. Vamos a apartarnos de ellos, vamos a alejarnos de ellos porque son terribles. Hermano, qué hipocresía. Qué hipocresía. Vienen de adorar a sus santos y ahí está uno. ¿Qué comunión tienen? Dice el Señor. Porque los ven sentados participando como si no pasara nada con la gente que odia a Cristo, que persigue a Cristo. Así estará hoy el tiempo, hermano. ¿Sabe quiénes son esos? Los que predican Biblia. Los que predican Biblia. Por eso dice, hermano, que dice que Moisés prefirió. Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Prefirió el maltrato. Los siervos de Dios, el pueblo de Dios, prefieren quedarse del lado de Cristo que del lado y de sentarse con la gente que no tiene nada que ver con Cristo. Y la única relación que puede tener el pueblo con ellos es la predicación. No importa si es tu papá, tu mamá, no, es la única
No importa quién sea. Cuando te sientas con alguien que no tiene a Cristo, te juntas con alguien, sea quien sea, ¿le predicas el evangelio de arrepentimiento o no dices nada? Y son fortalecidos, oh, tío, tía, papá, mamá, abuelo, amigo, amiga, no, vamos a participar. Oh, qué buenas son esas personas. Que no, como ellos no hay ninguno. Qué hipócritas, hermano. Qué hipócritas. Pero ven a un hermano que cae, un hermano que falla, un hermano que... y se van con todo. Lo mismo hacía Pablo, porque andaba en la carne. No conocía a Jesucristo. Y él predicaba Biblia, hermano. No predicaba la voz del cielo. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo que disfrutar con la gente pecadora. Y esta palabra dice que rehusó llamarse, tener un vínculo familiar con la hija de Faraón. Rechazó el vínculo familiar. Rechazó los vínculos con aquellos que odiaban a Cristo, que no quieren aceptar nada. Él rechazó eso. Él rechazó eso. ¿Por qué prefiere ser maltratado? Porque el pueblo de Dios está siendo limpiado, está siendo trabajado. Mira, hermano, ahorita la gente puede decir lo que quiera. Lo que importa es el final. Porque Dios, mira, hermano, para aprender hay que caer. Para aprender hay que fallar. Porque si no, nunca nos vamos a dar cuenta de nuestros errores, de nuestras fallas, de los que está dentro de nuestro corazón. Pero cuídate de los que van a perseguir hoy a la iglesia. A los que comen letra, a los que matan por medio de la letra. Mi Señor Jesús fue rechazado y fue crucificado por un pueblo a quien Él vino, que decía a su pueblo. Dice que rehusó. Esta palabra fue maltratado, prefirió ser maltratado. Esta palabra maltratado significa soportar persecución. Prefiero ser maltrato. La gente se alejó de ellos. La gente los huyó a ellos. Murmuró contra ellos. Son los malos. A todo mundo le andan diciendo que son los malos, que cometieron. A todo mundo le revelan los secretos de las personas. ¿Por qué no revelan el secreto de cada uno de lo que ellos se sientan? ¿Por qué razón? ¿Por qué no ellos no revelan también sus pecados? ¿Por qué razón? Por hipócritas. Maltratado significa compartir persecución en una multitud de dolientes. Ay, hermano, yo prefiero estar con aquellos que están en Cristo cambiando su vida, que se están sentando con gente que odian a Cristo. ¿Sabes de qué ese es el tiempo? Que prefieren quedar bien. ¿Usted cree que ese detalle de que el Señor dijo, tú crees que yo no me doy cuenta cómo actúas con mi pueblo, pero con la gente que realmente le debes de predicar el evangelio, que se arrepientan de sus pecados, te caen bien? ¿Sabes que están en la idolatría y te caen bien? Jeremías dice que estos falsos cristianos cometían adulterio, hacían tropezar a otros, andaban en mentira y fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Todos ellos fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fortalecían, no importa si caíste, no importa si estás, Dios te va a ayudar. Ojalá si le dijeran a los hijos de Dios. Ojalá si le hicieran al pueblo de Dios. Ojalá si se le hicieran, hermano, fallaste, equivocaste, vamos para adelante, no te odio. Yo me quedo contigo a ayudarte. Pero hoy el pueblo de Dios es, me voy, me alejo, son los peores, son esto y lo otro. Pero los ves sentados participando con todo el mundo. Estos sí son los justos. Estos sí son realmente, a ellos no les dicen nada, a ellos no les predican la salvación, no les predican nada. Por eso el mensaje del cielo es, sal de ahí, pueblo mío. Sal de ahí.
Deja de participar con los pecados de ellos. Es que yo no estoy participando. No, si estás participando. Porque te ve que te gusta, porque le ve el Dios que le gusta convivir con la gente, quedar bien con la gente de afuera. Que realmente ayudar al pueblo de Dios. Qué tremendo es esto, hermano. Dicen amar a Cristo, pero Cristo recibe malos tratos. Recibe malos tratos de ellos. Porque no les predican a ellos, son sus amigos, les gusta ayudarlos, les gusta hacerlo todo. Pero luego los ves en iglesia escuchando un buen mensaje de la Biblia. Los ves cantando, danzando, los ves haciendo todo. Pero hacían acepción de personas. A ellos están pendientes, les enseñan a ver que si ves a alguien, vete con todo. Pero a los demás corren detrás de los malos, los animan. Pero que no vayan a ver a un hermano, alguien que calle falle, porque actúan de una manera terrible, demuestran que no han nacido de nuevo, odian a su propia sangre. Por eso Caín mató a su hermano, era del diablo. Mató a su hermano porque no soporta ver a un pueblo de Dios. ¿Por qué no actúan igual? ¿No será que el pueblo de Dios tenía que tener celos, estar más de parte del pueblo de Dios, hermanos, que realmente que de la gente de afuera? ¿Qué hipocresía? La iglesia de Cristo, su mejor compañía se llama Espíritu Santo. Hoy la iglesia de Cristo recibe más maltrato de los mismos miembros que el trato que le dan a aquellos que son enemigos de Dios. No le importa si son idólatras. No le importa si invocan a los muertos. No le importa si son adoradores de la muerte. No le importa si aman lo terreno. No le importa si andan en desorden. No le importa si se aman ellos mismos. Estos sí son gente de bien. Pero no paran de hablar. No paran de juzgar. No paran de condenar. No paran de separarse, de aborrecer, de injuriar a los propios hermanos. Almas adúlteras, dijo el Señor. Queridos hermanos, en este tiempo va a ser así. Predican Biblia. Nosotros predicamos la voz del cielo que dice: apartaos, sal de ahí, pueblo mío. La gente de hipocresía, queridos hermanos, así. Cristianos que odian a Cristo y aman a los hombres sin Dios. Cristianos que aman el pecado y odian a los hombres. Hay cristianos que aman al hombre, pero odian el pecado. No participéis con ellos, dijo el Señor. No participéis con ellos. No participen con todo aquel que maltrata y odia al pueblo, que nada más se levanta a juzgar y a condenar a los demás, a los propios pueblos, pero les gusta quedar bien con la gente de afuera. Estos están en Babilonia. Estos están en una confusión espiritual. Estos están, queridos hermanos, en la idolatría. Esos son iguales que ellos. Que Dios tenga misericordia, hermano. Cristianos que odian el pecado. Cristianos que debemos de odiar el pecado y amar a las personas para que se salven. Pero me gustaría verlos actuando así con ellos, como actúan con los hermanos de la iglesia, como actúan con sus pastores. Qué tremendo, ¿verdad? Son gente halagadora. Y nosotros no participamos con ellos. No participamos contra todo aquel que maltrata al pueblo. Y los vemos participando con todo mundo como si nada pasara. No participamos con ellos.
porque son cristianos carnales, cristianos que buscan la muerte de los demás. Pero así en este tiempo, hermano, el carnal perseguirá al espiritual para matarlo. Y lo mismo que hicieron con Jesús, hicieron con todos los siervos: matarlos, perseguirlos. Cambia de parecer, arrepiéntete, arrepentámonos si se quiere. El que predica Biblia manda a juzgar y a condenar, a señalar a todo lo que está mal dentro de la iglesia. Pero el que predica la voz del cielo, predica perdonar, misericordia, predica reconciliación, quedarse con ellos, odiar a aquellos que odian, hermano, el pecado y que realmente predican el mensaje de salvación a la gente de afuera, pero que por ningún motivo estarán ellos primero que la iglesia de Cristo. Usted busca una iglesia perfecta y estará completamente equivocado. Predican Biblia, no predican la voz del cielo, que nos dice: apartaos de estos hombres, de estas mujeres, que no pueden ver que alguien cometa un fallo, un error, pero con la gente que tiene todas las fallas, que odia a Dios, que están peores, son mejores que los de adentro. Que Dios te bendiga, hermano. Cuide mucho ese detalle, porque el Señor dijo: yo no soy como tú. Te reprenderé y te pondré delante de tus ojos, que esto a mí no me agrada. Yo prefiero ser maltratado junto con el pueblo que estar con gente que odia a Cristo, que odia al pueblo de Dios. Qué hipocresía más grande. Dios te aguarde, Dios te ayude. Mañana tenemos Santa Cena, en punto, queridos hermanos, de las 9 de la mañana. Visítenos. Esperemos en Dios, en nuestro Padre Celestial, que el propósito es ir cambiando. Nosotros amamos a la gente que realmente, como dijo mi Señor Jesús, busca gente pecadora, no gente justa. Porque los que se creen justos, como aquel hombre en el templo, solamente dicen: gracias, Señor, que no soy como mi hermano, que estos sí son pecadores. Por eso me aparto de ellos, por eso me alejo de ellos. Estos sí son pecadores. Pero Cristo recibe a los pecadores para perdón y derramar misericordia por ellos. ¿Qué pasa si Dios lo perdona y tú no? Y te estás buscando una iglesia justa, una iglesia donde no peca. Una iglesia, pero donde no se equivocan, donde no cometen errores. Oh, hermano, qué equivocación. Dios te bendiga, Dios te ayude. Reconcíliate con el Señor, ponte a cuentas con el Señor. Que Dios realmente te dé el entendimiento, haya la revelación de Jesucristo y defender más a la gente, estar del lado de la gente, hermano, que es maltratada por aquellos que no han entendido el Evangelio, que realmente de gozar, de estar disfrutando con ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana en punto de las 9 de la mañana, visítenos aquí en Cerrito Canacín, hermano. Estamos para servirle. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Y, queridos hermanos, no defienda más a la gente de afuera que los de adentro. Por mucho que, hermano, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que aprendas a perdonar, a reconciliarte. Aprendas, queridos hermanos, permanecer, porque Dios nos mandó de ser ayuda y de bendición para la iglesia. Ayudarlos, queridos hermanos, no condenarlos, no juzgarlos, no señalarlos. Así que, donde quiera que esté, congréguese y procure escuchar la voz del cielo, no la Biblia, no la Biblia, porque la letra mata, pero la voz del cielo da vida a aquellos. Si tú ves a tu hermano cometer pecado, su pecado no es de muerte, pídale a Dios que le dé vida. Dios da vida. Las palabras que les he hablado, dijo mi Señor Jesús, son espíritu, son vida. No son palabras de hombre, no son letras, son palabras que vino del cielo, que nos dice: apártate de la gente que odia, que rechaza a Jesucristo, y ponte a aquellos de lado, aquellos a quien Dios está limpiando, purificando. No quiere decir que no fallen, sino que están dentro de los propósitos divinos. Aprenda a tener misericordia. Lo que bendito sea Dios, hermano, qué importante es recibir la voz del cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te guíe. No dejes de congregarte, ponte a cuentas. Y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con una palabra de parte de nuestro Dios. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios los bendiga.
y no des un trato mejor afuera, a los de afuera, que los de adentro. Es hipocresía, es carne. Trata como te gustaría ser tratado. Bendiciones, hermano.